Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos una vez más desde aquí, desde la cabina central de Radio Urbano, en su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Estamos totalmente en vivo y es domingo 9 de febrero de este 2025, son las 8 en punto de la noche y bueno, ya estamos listos hoy en compañía de Milena, como siempre. ¿Cómo te va, Milena? Así es, pastor, aquí estoy al frente suyo, pastor. Muchas gracias por la invitación, un saludo a la distancia y muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están ahí a través de la radio. Así es, y bueno, vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor para que pues esta horita que tenemos nos rinda y podamos pues cumplir aquello por lo cual hemos venido, ¿no? Que es poder sembrar la palabra del Señor en tantas personas que sabemos que nos acompañan dentro y fuera del país. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta linda noche por una oportunidad más que nos regala, Señor, a través de estos micrófonos de Radio Urbano, para poder llevar un mensaje de tu palabra, Señor, a tantas personas para las cuales tu palabra es refrigerio para sus huesos, Señor. Así es que disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir este consejo y esperamos, Señor, que cada uno de nosotros, ustedes allá al otro lado del dial y nosotros aquí en cabina, podamos pelear por la bendición que tiene el escuchar tu palabra. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y para darle a ustedes que están ahí conectaditos, las líneas que se pueden conectar para dar su mensaje, su nombre, de dónde nos está escuchando, urbano106.com de la FM. Urbano 106, y estamos ahí, el chat en vivo, se puede mandar cada uno de alguna duda, alguna pregunta o si quiere oración, y también tenemos un WhatsApp, pastor, 60651059, 60651059, ahí nos puede también enviar su nombre y su mensaje. Y si usted está fuera del país, signo más 506-506-6065-1059, mensajes de texto nada más, no audios. No audio. Bueno, mandemos un saludo, Mili, a las personas en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, allá en Cocorí, en Cartago, allá en La Leticia, en San Carlos, en Guapiles, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios donde sabemos que escuchan este programa desde hace muchísimos años. Siempre ustedes han tenido un lugar especial aquí, así es que les animamos, no es tiempo de rendirse, es tiempo de seguir adelante, ¿no? Amén, así es, pastor. Bien, vamos a arrancar, Mile, para que nos rinda el tiempo. Bueno, hoy traemos un tema, como siempre, ¿no? La gente que nos acompaña domingo a domingo saben que siempre traemos temas, todos los temas de la palabra son importantes, pero tratamos como de aterrizarlos un poco a nuestro diario vivir, que es precisamente para eso es la palabra, que nosotros podamos hacer la vivencia, ¿no? Bueno, no es un secreto que las brechas sociales siempre han existido, ¿no? O sea, siempre han existido brechas sociales y mire, desde la antigüedad uno lee las escrituras y desde la antigüedad siempre se ve la existencia, por ejemplo, de mendigos, ¿cierto que sí? O sea, gente de calle, ¿no? De calle. De hecho, era gente que tenía esa condición y pobres siempre han habido. Claro, y dice como la palabra. Dice el Señor, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Que siempre van a estar al que lado siempre nuestro. Los van a ver, sí, ¿no? O sea, vamos a estar ahí. Al Señor había algo ahí que decían que por qué un perfume, habían gastado un perfume, que por qué no se lo dan a los pobres. Decían, no, hombre, a los pobres siempre los tendrán. Entonces, eso de la desigualdad, de las brechas, pues siempre han existido, o sea, desde el inicio de la humanidad. Ahora, lo que sí es indudable es que a medida que pasan los tiempos, las brechas aumentan, ¿no? Sí. O sea, cada vez los ricos son más ricos y los pobres pues son más pobres, ¿no? Y imagínate que estaba viendo un dato, Mile, del Banco Interamericano de Desarrollo, encuestas que hace la Universidad de Costa Rica y toda esa gente que hace encuestas a nivel latinoamericano, y dicen que Costa Rica está entre los 10 países, en América Latina, entre los 10 países más desiguales que hay, ¿no? Y las tendencias siempre son crecientes, la desigualdad social que hay, las brechas, o sea, casi que la clase media es como, o hay clase baja o alta, pero la distancia entre uno y otro cada vez es más grande. Es muy grande, ¿no? La brecha. ¿Y sabes qué es lo que llama la atención de eso? Que aquí hay más de 40 programas sociales que se encargan precisamente para disminuir la pobreza, ¿no? Ajá, subsidiados por el gobierno y todo,
pero la pobreza Sí. siempre anda ahí, 18, 20, 22%, nunca baja de ahí, ¿no? Entonces, cuando uno ve ese tipo de desigualdades, obviamente vienen todos los cuestionamientos de por qué suceden esas cosas, sobre todo en algunos países como el nuestro, que vemos que pues, hay mucha circulación de dinero, aquí el turismo es muy fuerte, y no solamente aquí, ¿no? Estamos hablando de Costa Rica porque vivimos aquí. Ajá, y la moneda es fuerte, la Sí, moneda también. es fuerte. Pero cuando vienen esos cuestionamientos, mire, pues generalmente deberían ir dirigidos a los gobernantes, ¿no? Pues Sí. que es la gente a la larga responsable, ¿no? Pero algunas veces vemos que esos cuestionamientos, ¿sabes a quién se los hacen también? Ujú. ¿O a quién en la mayoría de las veces se los hacen? ¿A quién, pastor? Pues a Dios mismo, ¿no? A Dios en un tono de reclamo, ¿no? De por qué suceden esas cosas, que si Dios realmente existiera no hubieran esas desigualdades sociales. Y dice, ¿y por qué le echan la culpa a Dios? Porque es que Dios es el que escoge los gobernantes. No, Dios no escoge los gobernantes, ¿no? Los gobernantes los escoge la gente. Estamos en una democracia, no es una teocracia, ¿no? Digamos, los gobiernos los escoge la gente por medio de su voto, ¿no? Pero Sí. cuando las cosas no salen como la gente quiere, entonces pues siempre es más fácil echarle la culpa a alguien, y a quién mejor que Dios, ¿no? Entonces siempre ese tipo de reclamos por esas desigualdades pues se le dirigen a Dios en un tono como de protesta, como tal, ¿no? Que es el caso de un salmista que vamos a ver hoy, que es el Salmo 73, un salmista que se llama Asaf, donde él obviamente hace ese tipo de cuestionamientos, de por qué será que prosperan los impíos, dónde está y dónde queda la justicia de Dios, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando en el Salmo 73. Para que lo busquen en su sí, para la Biblia. gente que le gusta buscar ahí el Salmo 73, pues ese es el Salmo que escribió Asaf, que era un salmista, ¿no? Pero antes de meternos, bueno, igual leer nada más 2 versículos de ese salmo para que nos metamos más o menos en lo que había en la mente de este salmista. Ajá, en el Y ahora les cuento quién era ese salmista, para que no crean que era un pintado en la pared, ¿no? Dice el Salmo 73, en el verso 1, 2 y 3, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, decía el salmista, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, eso era lo que se cuestionaba él, ¿no? Ahora, ¿quién era este personaje? Sí. Bueno, el nombre de Asaf, ¿sabes qué quiere decir el nombre de Asaf? Dice el recolector o el que reúne. Eso quiere decir Asaf. Era el director del coro en el templo de la época de David y descendiente de la tribu de Leví, o sea que era de la línea sacerdotal como tal. sacerdotes. A él se le atribuyen 12 salmos, del 73 al 83, y el Salmo 50, ¿no? Realmente era un varón consagrado a su ministerio, pues para la gloria y la honra de Dios, y no solamente él, sino toda su familia como tal. También era considerado profeta, porque allá en 2 de Crónicas 29 se le menciona, dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, el vidente. O sea, en esa época se le decía vidente Sí, al sabio, a los a un profetas, sabio, ¿no? exacto, un sabio. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces era profeta también. Entonces, pero todo esto que les acabo de decir, que era director del coro, que era salmista, era un varón consagrado, Es una profeta. una biografía. Imagínate, pero tuvo sus afis, como diría uno Su popularmente, desliz. ¿no? Hubo un momento en la vida del salmista que pues sintió perder el equilibrio y esa visión que por lo general tenían estos siervos de Dios, ¿no? Y Claro. fue seducido por algo, ¿no? Algo vino a su mente. Eran humanos, pastor. Y lo sedujo, ¿no? Ajá. Y esa seducción de la cual él cayó, porque ¿qué es la seducción? Bueno, la seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. Eso es cuando uno es seducido por algo. Entonces hubo algo que a él lo sedujo, Lo que a él encantó. lo persuadió a como a salirse de lo que él creía, ¿no? ¿Cierto que sí? Sí. Y entonces esa seducción, que ahorita les voy a decir cuál fue, produjo en él una peligrosa tristeza, Mili, un desánimo que le hizo despertar un sentimiento que es muy peligroso. Sí, lo ¿Sabes tenía cuál fue? dormido. Que aquel que dice la gente que es mejor despertarla que sentirla. La envidia, La ¿no? envidia. La envidia. Entonces, ese desánimo en el cual cayó este salmista le hizo despertar ese sentimiento de envidia, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué es la envidia? Bueno, todos hemos oído hablar de la envidia, pero vamos a definirla porque a nosotros nos gusta definir las palabras, ¿no? La envidia es ese sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Esa es la envidia, ¿no?
Por eso es que Hay dicen que es envidia mejor buena, despertarla, ¿no? pastor, y envidia mala. Sí, hay envidias hay cosas que uno puede envidiar de manera sana, Sí. pero el problema es que la mayoría de las veces la envidia no es de la buena. Exacto. Esa es la envidia que después se convierte en codicia, ¿no? En Cuando uno codicia. comienza a desear Sí, algo de una manera Lo desmedida. que tiene el otro, ajá, lo que tiene el otro. Ok, pero entonces, ¿qué fue lo que sedujo a este salmista que casi lo hace caer? Precisamente eso de estar poniendo demasiada atención en la vida y la prosperidad de los incrédulos, ¿no? O sea, Sí. la prosperidad del impío Del como tal. impío. Y eso hizo que tal vez ese mismo desánimo en el que cayó Perdió el norte. hiciera Ujú. que se relajara espiritualmente, ¿no? Sí. Entonces, ahora ustedes dirán, pastor, y ese tema que, bueno, nosotros ahorita no estamos muy lejos de esos tiempos, mire. Sí. Estamos viviendo tiempos muy cercanos a lo que vivió este salmista Asaf, porque es muy común casi en el del diario vivir que el grueso de la gente, moros y cristianos, estén muy pendientes de la suerte de los demás. De ¿no? los demás, O sea, a veces la sí. gente a veces ni se preocupa por lo suyo Sí. propio, sino está más pendiente de lo que... Como parte de un morbo, ¿no, Sí, pastor? Como puede de ser, estar puede ser, pero- averiguando. Pero por lo general siempre existe bueno, Milena le llama morbo, siempre existe ese tema que seduce, que es el pensar por qué personas sin valores, personas que son malas en general, pues cosechan éxitos personales y económicos, ¿no? O sea, Sí. y uno no se va tan lejos, mire, uno ve, por ejemplo, estos países, por ejemplo aquí tenemos un país vecino al norte, como Nicaragua, donde uno ve, por ejemplo, todo la familia de los presidentes, en el caso de Venezuela o Cuba, todas esas dictaduras que son familias mire, es que no son ni siquiera millonarias, multimillonarias, ¿a punta de qué? De robarle al mismo pueblo, De las tierras. ¿me entendés? Quitar, Sí. expropiar, entonces... esas son cosas que es inevitable que uno no se pregunte, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué esa gente que son malas Y siguen ahí, cosechan en el esos frente. éxitos Ajá, personales, ¿no? Ajá. O nosotros que hemos ido a las cárceles a predicar, uno se da cuenta porque uno habla con la gente de que en las cárceles hay mucha gente encerrada por cosas menores. Menores. Mientras que en las calles hay muchos malandros de verdad, malandros haciendo de las suyas y sin embargo siguen deambulando por ahí, ¿no? Pues eso es parte de nuestro diario vivir, pero es inevitable, yo digo, entendiendo un poquito al buen Asaf, Sí. al buen salmista, entendiendo el por qué él tuvo por qué fue seducido para pensar eso, ¿no? Pero bueno, pero uno diría, uy, ¿qué falla con Asaf, no? Mire, pero no solo Asaf ha tenido esos pensamientos, el Sí. mismo Job también, Job. por allá en Job 21, versículo 7, mira lo que él se preguntaba, dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Sí. Decía él, ¿no? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus Sí, ojos. se multiplican. Sus casas están a salvo de temor, Sí. no viene azote de Dios sobre ellos, sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando, al son del tamboril y de citara saltan, se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad y la paz desciende al Seol, y en paz descienden al Seol, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y de qué nos aprovechará que oremos a él? Sí. Generalmente eso es lo que hace esta gente. Y también, ¿Y en le va bien? y también en Jeremías habla él. Jeremías 12, Jeremías, 1. sí, exacto. Sí, ¿Tú lo tenías, Jeremías Yo 12, 1, 2? Ajá, Jeremías 12:1. Dice así: Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano está tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me vistes y me probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Entonces imagínate que Jeremías también se hacía esa Pero no pregunta. solamente Jeremías, mire, Ajá. Abacú también, allá en el capítulo 1, él decía, Abacú. la profecía que vio el profeta Abacú, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces mira que son siempre reclamos a Dios
de Sí, por qué, ¿no? de por qué. ¿Por qué? Entonces, pues bueno, vamos a tratar de entender por medio de este salmista y más adelante, aprovechando más el tiempo también, cuál es la respuesta, porque de nada ganamos con decir qué fue lo que le pasó al salmista y qué es lo que él vio y cuáles son las recomendaciones, que allá es donde queremos llegar, y las recomendaciones nos las da también otro salmista muy conocido que es David, ¿no? Entonces vamos a escudriñar un poquito el Salmo 73 para entender y nos vamos a dar cuenta que no estamos nada lejos de todo esto, porque el Salmo 73, digamos, parece que por un lado se le reconoce la justicia y la bondad de Dios, pero pareciera como que ahí van en contravía, ¿no? Entonces en el versículo 1 dice el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Bueno, él empieza bien. Sí. Empieza obviamente con una simple declaración de lo que es la bondad de Dios con su pueblo. Así es. Entonces eso nos da a entender obviamente que él tenía claro de que Dios es un Dios bueno, ¿no? Bueno. O sea, y que básicamente Para esa los bondad, rectos, y que esa bondad la mostraba a su pueblo y a los limpios de corazón. Entonces hay que empezar por ahí, ¿no? Sí. Porque si uno obviamente, ¿por qué viene ese cuestionamiento a Dios de que por qué se permite eso? Porque uno sabe que tenemos un Dios que es bueno y que es justo, ¿cierto que sí? Justo. Entonces, bueno, está bien empezar por ahí de reconocer eso. Entonces en el versículo él dice: en cuanto a mí, o sea, ya hablando de él, dice: casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, ¿no? Casi o por poco. Entonces ya usted diría: bueno, pastor, ya me está adelantando del final. Yo pensé que había pegado una tremenda caída, ¿no? Casi. Ya cuando dice casi o por poco es porque seguro estuvo a punto de, ¿no? Porque él dice: por poco resbalo, como alguna vez también un rey, ¿te acuerdas que Pablo le predicó al el rey Agripa y el rey le dice: Pablo, dejémoslo ahí porque por poco me persuades para que me convierta, ¿no? Y las iglesias a veces se llenan de gente que por poco se convence de convertirse. Sí. Uno dice: oyen un mensaje, pastor, qué buen mensaje, qué lindo, usted tiene razón. ¿Y qué? ¿Y le entregaste a estudiar al Señor? No, pastor, todavía no estoy preparado. Sí, todavía estoy muy joven. Un poquito, espere que me case, espere que vaya un ratito allí. Pero bueno, el caso es que Asaf, en estos dos versículos que hemos leído, bueno, él reconocía la bondad de Dios, obviamente sabía las cualidades del Dios en el cual creía. Sin embargo, había algo que a él lo perturbaba y que él mismo dice que había algo que por poco lo hace tropezar. ¿Qué era ese algo? Bueno, sigamos leyendo. El versículo 3 dice: porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, eso es lo que a él lo inquietaba, ¿no? O sea, lo que hablamos ahora, ¿no? Lo que hablábamos ahora de la envidia, básicamente, ¿no? Era lo que a él le impedía aceptar totalmente, o por lo menos pretender contradecir lo que él había reconocido en los primeros versículos, ¿no? De que Dios es bueno con los limpios de corazón, pero al ver esto en los impíos era algo que a él decía: pero ¿esta gente qué? O sea, a lo mejor los que son limpios de corazón no tienen todo lo que estos impíos tienen, y eso lo llevó a tener envidia, ¿no? Acuérdense, lo que definimos ahora de envidia es cuando uno anhela tener algo que no tiene y que otro sí tiene, ¿no? Ajá. Y la envidia algunos dicen, como les dije ahorita, que es mejor despertarla que sentirla, pero no, para nada, ninguno de los dos. Sentirla menos y despertarla pues tampoco, no se trata de eso, ¿no? Entonces, él comienza a dar en el versículo 4 las razones por las cuales él siente envidia de los impíos, ¿no? Cosas como cuáles. En el versículo 4 dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, ¿no? Entonces lo que él dice es que por lo general los impíos, acuérdense nada más que cuando hablamos de impíos nos estamos refiriendo a gente que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Porque un impío, o sea, la palabra im, el prefijo in es sin, y pío es una palabra que significa o está relacionado con Dios, que tiene que ver con la deidad de Dios. Por eso es que a veces hay muchos papas que en la Iglesia Católica se le llaman Pío I, Pío III, Pío IV, Pío... ¿Me entienden? Entonces, un impío es aquel que no tiene nada que ver con Dios ni nada que ver con su naturaleza santa, ¿no? La impiedad. Entonces, básicamente eso es lo que él, era lo que a él le inquietaba, ¿no? Esa prosperidad. Y él decía que esta gente, estos impíos, pues no se preocupan por la muerte. Y eso tiene razón. Mire, cuando la gente que no tiene nada que ver con Dios pues, se preocupa de que si se mueren, ¿para dónde van? ¿No? La gente considera que la vida está aquí y cuando se mueren... Y dicen que este es el infierno. Termina todo, ¿no? Exacto. Y a veces hay gente que es bien malandra, mire, que son malos. Y en los ataúdes, pues obviamente los maquillan y quedan ahí, ay, mírenle la carita, ¿no? Quedó dormido como un niño. O sea...
se ve tan feliz, seguro debe ser que no le faltan sino las alitas, ¿no? Pero bueno, básicamente los que sabemos o los que tenemos el conocimiento sabemos que realmente cada uno aquí en vida cosecha lo que va a recoger en la eternidad, ¿no? Y esa aparente tranquilidad o paz que se le ve a una persona que puede estar en un ataúd, pues no necesariamente es el reflejo de lo que la persona va a disfrutar en la eternidad, ¿no? Pero si en algo le inquietaba al salmista era que esta gente pues no le preocupaba para nada la muerte, ni estar pensando en eso, ¿no? Si nosotros nos vamos, Mile, a otras religiones, a religiones tradicionales, sí. Por ejemplo, nosotros que fuimos católicos un tiempo y todo ese asunto, pues uno tampoco se preocupa mucho allá de si se va, cuando uno se muera, para dónde va, porque como uno lo que le enseña es que todo el mundo va para el cielo. Y yéndole mal, con las misas. Si yéndole mal, se va para el purgatorio, a esperar a que le recen y oren por el descanso eterno, pero uno va para el cielo. Uh-huh. Nunca uno considera que uno va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no le enseñan eso. ¿Por qué? Porque lo que le enseñan a uno es que todos somos hijos de Dios, todos vamos para el cielo, y por más malo que una persona sea, siempre aparece el letrero que dice: descansa en la paz del Señor, está en los regazos del Señor, ¿me entiendes? Eso. Entonces el impío realmente no se preocupa por eso, no se preocupa por su muerte, ni mucho menos, ni nada de eso, ¿no? Y entonces era una de las cosas que le inquietaba al salmista, que no se preocupan por su muerte. Ahora, ¿qué era lo que le inquietaba? El versículo 5 dice: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, ¿no? Eso es lo que él argumenta ahí. Es que por lo general esta gente no tienen que estar sufriendo mucho trabajando. Mire, ¿por qué? Porque tienen sus artimañas, sus chorizos, sus negocios turbios, sus chorizos, como dicen aquí en Costa Rica, sus chanchullos, como dicen allá en Colombia, sus negocios atravesados. Entonces, muchos de ellos no tienen que estar sudando aquello que decía el Señor, que uno se va a ganar el pan con el sudor de la frente. Eso ni les desvela, o sea, sobre todo ahora que hay una cultura del dinero rápido, ¿no? Ya los muchachos no quieren ni estudiar ni trabajar, porque ahorita saben que un par de negocios ahí mal atravesados, con eso ya organizan su vida. Entonces era algo que al salmista le inquietaba, o sea, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, ¿no? Entonces era parte de lo que a él le inquietaba. En el versículo 6 dice: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, ¿no? Entonces, son personas que precisamente, como están rodeados de fortuna, soberbia, de paz, de buena salud, se llenan de soberbia, ¿no? Soberbia. ¿Qué es la soberbia? Usted dice: pastor, ¿y qué es la soberbia? Bueno, la soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. En términos negativos, la soberbia es una actitud orgullosa que caracteriza a aquellas personas envanecidas en sí mismo. Y hay una combinación que es letal, Mile. La soberbia más la arrogancia. Eso da rienda suelta a lo que menciona el salmista ahí, que es la violencia, ¿no? Una persona que es soberbia y aparte de eso es arrogante, es una persona que por lo general casi todo lo soluciona por medio de la violencia como tal, ¿no? Que es lo que él dice ahí: la violencia se encorona y la soberbia se encorona de ellos y se cubren de violencia. Después en el versículo 7 dice él: los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Versículo 8: se mojan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería, ¿no? Entonces, por lo general hay gente que sí se burla de la condición de los demás. ¿Cuántas veces no vemos gente que ha conseguido sus fortunas malavidas y no los puede ni parar un policía de tránsito a ponerles una infracción porque dice: hey, usted no sabe quién soy yo, usted es un pobretón, usted es un muerto de hambre, usted, ¿me entiende? Creen que porque tienen esas posesiones, lo cual es una combinación de la soberbia, la arrogancia, más toda esa buena vida que se van. Y la altanería. Pues le da por burlarse de los demás, ¿no? Y dan por seguro que siempre van a obtener lo que quieren. ¿Por qué? Porque tienen los medios, los recursos, porque acuérdate que la gente cree que con dinero, que el dinero obviamente ayuda a comprar muchas cosas y ciertamente a esta gente les da la certeza de que pueden, por medio de sus platas, mala vida y lo que sea, obtener todo lo que anhelan en sus corazones, ¿no? Entonces era parte, estamos haciendo una lista tratando de entender por qué el salmista se dejó seducir por eso, de decir: wow, es que el ver la prosperidad del impío a mí me hizo sentir mal, me desanimó, me entristecí, ¿no? Básicamente es lo que él está diciendo. Después en el versículo 9 dice: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y eso lo que quieren decir es que básicamente hablan mal de Dios, ¿no? Como se sienten tan arrogantes y todo de su poder y todo. Dice: bueno, pero ¿quién necesita a Dios? ¿Quién necesita ¿Para qué Dios? O sea,
porque se sienten amos y señores del universo, ¿no? Y sellan esa malicia en el versículo 11 cuando dice, ¿cómo se sabe de Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, o sea, como quien dice, ¿para qué Dios? ¿Dónde está Dios? O sea, yo no necesito a Dios, yo soy más que suficiente, ¿no? Y entonces en el versículo 12 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Entonces básicamente en esencia es eso, ¿no? Sin encontrar ninguna oposición, sin ningún esfuerzo, sin necesidad de estarse matando estudiando, sin esforzarse como todos los que trabajamos normal, o tienen esa prosperidad que les mantiene, que les permite mantenerse soberbios, arrogantes, no se preocupan de la muerte. Entonces, bueno, lo vemos cuando hacen un allanamiento en algunas de estas casas. ¿Qué es lo que encuentran ahí? Dinero, joyas, carros, yates, aviones, una cantidad de cosas que es impresionante de la gente cómo consigue eso, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de mencionar fue lo que hizo que este salmista dijera, uy, pero si Dios es un Dios bueno, un Dios justo, con los de limpio corazón, entonces comienza a cuestionarse todo esto que les acabo de leer, y es lo que hace que por poco se resbale y por poco desfallecieron, como dice ahí, se desliza, ¿no? Él, porque tuvo envidia de todo eso. Ahora, ¿qué fue lo que lo llevó a él a considerar esto erradamente? El versículo 13 dice, verdaderamente, mire lo que dice este salmista, y yo ya les dije quién era él, ¿no? Era una persona principal, un profeta, familia de sacerdotes, pero él viendo todo esto, mire, en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces mire el pensamiento que vino a la mente de él por dejarse seducir de todas esas cantidades de cosas, mire, que no muchas personas están ajenas a eso, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas que me están oyendo, de pronto usted que me está oyendo, en vano, no ha sentido un pensamiento como ese de decir, bueno, ¿y de qué me ha servido todo este tiempo en los caminos del Señor, caminando rectamente? No logro progresar como otros que supuestamente son impíos, y digo supuestamente porque pues obviamente uno no tiene, pero uno con los comportamientos lo puede ver. Sí, los frutos. Prosperan, y todo lo que acabamos de leer ahora, y entonces mire este salmista diciendo, en vano he limpiado mi corazón. Entonces hay mucha gente que puede haber tenido un pensamiento de eso, ¿no? Es decir, ¿de qué me ha servido, no? Es más, algunos llegan a pensar inclusive que cuando no estaban en los caminos del Señor les iba mejor. Le iba mejor. Que vinieron a los pies de Cristo, inmediatamente todo comenzó a salirles mal. Las pruebas, a tener inconvenientes. Las aflicciones. Y no es que a uno las cosas le salgan mal, sino que uno ahora tiene un tipo de conocimiento diferente, ¿no? Ya una sensibilidad. Uno no ve las cosas como las veía antes, ¿no? Uno sabe que hay que caminar en integridad, que hay que ser recto, que hay que caminar en honor a la verdad. Que uno tiene que cuidar sus pasos, su testimonio. Amén. Empieza uno a valorar cosas como la familia, empieza uno a valorar el dinero que uno se gana, invertirlo bien, a no lastimar a nadie. Así es. Y caminar en esas condiciones, pues obviamente no es fácil. Claro, no es fácil. Es un esfuerzo para uno, sí. No es fácil en una sociedad como en la que vivimos, donde todo se mueve a raíz del engaño. Consumismo, engaño. El pez grande se come el pez chiquito. Exacto, ¿no? Entonces, pero bueno, este salmista, siendo el que era, mire, pensó eso, ¿no? Sí. Dice, en vano he limpiado mi corazón, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que...? Ahí vamos en esa parte, ¿no? Y uno diría, uy, pastor, pero entonces el hombre está grave. El hombre, después de todo ese racionamiento que hizo, y inclusive que llegue a cuestionar de qué le ha servido tanto tiempo estar sirviendo en el Señor, si en vez de más bien prosperar ha sido azotado. Pero ¿qué fue lo que le impidió básicamente que no deslizara? Porque ya vimos arriba que por poco resbala, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, sigue la historia en el versículo 15, dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, para saber esto fue un duro trabajo para mí, dice él. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, amén, comprendí el fin de ellos. Así es. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, ¿no? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, ¿no? Entonces, miren, ¿qué fue lo que lo llevó a él a reflexionar? Dice que entró entrando en el santuario de Dios, miren. O sea, volvió en sí. Ahora sí era pastor, y entonces tengo que entrar al santuario de Dios. Bueno,
eso es equivalente como ponerse en la presencia del Señor, ¿no? Hacer un alto. O lo que en la Biblia a veces habla que hay que mirar hacia dónde, hacia los montes, hacia ¿no? los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová. Entonces dice el salmista que él entrando en la presencia de Dios, el Señor le dio esa sabiduría de discernir y poder ver cosas, no ahorita, no temporales, no, porque lo del impío que es, mire, es algo temporal, es pasajero. Sino que él pudo visualizar las cosas ya desde un punto de vista eterno, ¿no? Como tal, y pudo entender que realmente aunque esta gente, estamos hablando de los impíos, pues tengan tantas cosas y todo lo que ellos anhelen tener como tal, en la eternidad no hay un buen destino para ellos, ¿no? No hay paz para ellos. Y básicamente es eso, ¿no? Y la prosperidad del impío es pasajera, porque por eso el Señor nos recomienda siempre no hagan tesoros aquí, porque esto es pasajero. La polilla te los va a acabar. Hagan tesoros en los cielos, donde allá es. todo es eterno como tal. Entonces, esos momentos de felicidad que mucha gente de impía, digámoslo así, que puede estar viviendo, porque uno diría, pastor, pues yo los veo felices. Bueno, sí, pero esa felicidad es una felicidad efímera. De eso apariencias. Eso es como un sueño, mire, cuando uno a veces se sueña como que se ganó una cantidad de plata y uno viaja y hace edificios y viaja y y uno está pero deslumbrado, dándose todos los deleites y resulta que de un momento a otro, ¡plum!, le suena la alarma del despertador. Sí, y tiene que despertarse, y entonces tiene que ir a trabajar. Sí, de repente uno tiene que ir a trabajar, entonces todo engañado y todo insatisfecho. Es parecido a eso, ¿no? O sea, realmente es algo pasajero. Ahora, hay algo interesante cuando él dice ahí que se sentía como una bestia, mire. Los animales, una de las grandes diferencias que hay entre el ser humano y los animales, es que los animales no tienen un concepto de eternidad, ¿no? Ellos no, es un instinto que ellos tienen, animales, instintos, exacto. Nosotros como seres humanos tenemos el obviamente alma, razonamiento, somos el alma. Sí tenemos ese concepto, ¿no? Entonces, digamos que los animales viven sus vidas, digamos, siguiendo sus impulsos, digámoslo así, naturales, ¿no? Sus instintos naturales, ellos disfrutan del momento, ¿me entiendes? Por eso es que a un animalito usted le da a cariño y él disfruta, y si usted lo patea, pues se enoja, y si usted al otro día vuelve y lo acaricia, vuelve, y así, ¿no? Porque es vivir momentos como tal, ¿no? Entonces, Asaf, cuando él por un momento se olvidó de que había una eternidad y creyó por un momento de que todo está aquí, de los deleites pasajeros, de este mundo temporal en el que vivimos. Por eso es que él dice, wow, ahora es que reconozco yo que fui como una bestia, dice él, ¿no? Una bestia, un animal. Realmente fui una bestia delante de Dios al ponerme a cuestionar todo eso, ¿no? Y hacerle preguntas al Señor. Sí, hacerle eso, y él mismo lo reconoce, ¿no? Fui como una bestia. Y en el versículo 25, él hace un reconocimiento tremendo. Mire, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? O sea, amén. ¿Para qué me voy a poner yo a estarme complicando de fuera tanta de cosa? Ti no deseo ¿A nada. quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la amén. Tierra, dice él. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sabes? Y no somos conformistas, pastor, nada de conformista. ¿Sabe a quién le pasó algo parecido a esto, Mili? A Pablo. Pablo le decía al Señor que le quitara un aguijón, ¿te acuerdas? Sí, 3 veces le dijo, hasta que el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, deleítate, confórmate con mi presencia en ti, o sea, eso es más que suficiente. Entonces, obviamente, Pablo mi debilidad. Pablo lo entendió, ¿no? Decía, sí, señora, tranquilo, bástate mi gracia, eso que tienes no es nada. Entonces, el salmista también reconoce eso, Señor, o sea, ya lo entendí. ¿Cuándo lo entendió él? Cuando entró al aposento del Señor, cuando buscó la presencia del Señor. Cuando buscó la presencia del Señor, y el Señor, en medio de esa intimidad, de esa relación, le abrió los ojos y le permitió ver que esto aquí es pasajero, que por eso es que hay un versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre, mire? Sí, conquistar todo. Si pierde su alma, ¿de qué le sirve, no? Y entonces, ¿a qué conclusión llegó el salmista? ¿A qué conclusión llegó? Versículo 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pues esa fue la conclusión a la que él llegó. Amén. Es realmente
súper riesgoso el que uno viva una vida apartada del Señor, ¿no? O sea, Así es. nuestra tarea, nuestro objetivo es estar siempre en la presencia del Señor. De hecho, el Señor le dijo alguna vez a Jeremías, ¿no? Que Jeremías también se desanimó, pero por otra razón, ¿no? Sí. Él se desanimó porque la gente no le hacía caso. Nadie se convirtió. Y la gente se burlaba de él y era muy Y sensible. él sufría. Y entonces él decía, ay, yo quiero tirar la toalla. Obviamente no dice así, ¿no? Quería como dejar su ministerio hasta que el Señor le dijo, Jeremías, si tú te convirtieras y te volvieras a mí, yo te restauro y entonces delante de mí estarás. Ya Así con eso es. era suficiente, ¿no? O sea, porque partiendo, ese es el principal beneficio de caminar con el Señor, que uno está delante de su presencia, ¿no? El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Lo material, ahora sí era pastor, pero es que eso, cualquiera podría decir, es que eso es lo que no me gusta de los cristianos, que son tan conformistas, tan mediocres, que dicen que lo material no es importante. Pues no es que no sea importante, lo que pasa es que no es lo más importante. Sí son importantes. ¿Quién de nosotros no quiere tener su casita, su buen carro, su negocio, tener una buena familia, que nuestros hijos crezcan sanos, que nosotros podamos tener buena salud? Tantas cosas que anhelamos, eso está bien. Pero bueno, eso es importante, pero no es lo más importante. Acuérdense lo que el Señor le dijo a Marta, Marta, afanosa y turbada. Sí, o sea, deja tanto acelere. Bueno, no le dijo así. Deja tanto acelere. María escogió la mejor parte y no le será quitada, porque esa es la mejor parte. Estar en la presencia del Señor, en intimidad con Él, eso es lo verdaderamente importante. Lo demás vendrá por añadidura, si es que llegan esas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un corte aquí para leer unos mensajes y ahorita vamos a ver la otra parte, la segunda parte, que es ¿y qué podemos hacer, pastor, para no caer en eso que usted mismo lo acaba de decir ahora, que estamos viviendo tiempos tan parecidos a esos donde por todo lado vemos la prosperidad del impío? Y todo lo que usted dijo es cierto. Uno ve que no se preocupan por la muerte, no trabajan, se burlan de los demás, soberbias, se creen los dueños del mundo. Eso lo vemos todos los días. Sí. Y entonces obviamente es inevitable que uno pueda pensar o sentir lo que sintió este salmista, ¿no? Pero acuérdese, ya sabemos lo que le pasó a él. Él entró en el aposento del Señor, en la presencia del Señor. El Señor le permitió ver que eso es temporal, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuáles son los consejos que nos da David en el Salmo 37 para que con lo el busquen. mismo tema, miren. Entonces vaya usted buscando el Salmo 37 mientras vamos a leer unos saludos. Así es, pastor. Entonces aquí está Carlos G. Dice, muy interesante el programa, buenas noches. Carlos González de Sarapiquí nos está escuchando, pastor, en el WhatsApp, que es 60651059. También aquí está Brian, saludos, pastores, desde Alajuela está el joven. Dios les bendiga, Dios proteja todas las cárceles y hospitales. Claro que sí. Y aquí estamos con Elín de Radio Urbano 106 de la FM. Estamos aquí. Esmeralda está en Colombia. Buenas noches, mi gente linda, mi gente bella. Un abrazo a todos los llanos de Colombia. Un abrazo. Marisol también está aquí. Ella está en San José. Dios las bendiga. Pastores, un abrazo a la distancia. Rosita, que te mejores, Rosita. Ella está en sintonía, Rosita. Buenas noches, ella también está en San José. Gracias, bendiciones para toda la iglesia de parte de Rosita. Claro que sí. Davis está en Desamparados. Buenas noches, pastores en sintonía. Claro que sí, Davis, un abrazo a la distancia. Aquí está Miriam, siempre ella ahí conectadita. Saludes a su mamá, a su papá y a sus hermanos. Buenas noches, desde Dagua, Colombia está Miriam, es tu hermana. Angie Solano está allí, ella está en Cartago. Buenas noches, gracias por cada domingo, cada enseñanza que nos brinda. Dios les bendiga, un abrazo. Saludes a tu niña. Yane Valencia, buenas noches. Hola, hermanos y pastores, buenas noches, ya conectada para escuchar la buena enseñanza que con mucho amor ustedes la comparte. Dios le bendiga. Claro que sí, Yane, buenas gracias. Marina Ramos está en Atillo Centro. Hola, mil bendiciones, pastores. Buenas noches, Marinita. Un abrazo. Flori está también en Cartago.
Muy buenas noches, Flori, mil bendiciones. Erika Ramos, en Atillo Centro, saludes a tu niño, que siga mejor, que tengan una noche de mucha edificación. Katy está aquí con Miguelito desde Cartago, muchas bendiciones a ustedes ahí, muchas bendiciones. Aquí está también Leonardo Solano. Hola, Leo, que el Señor te bendiga, saludes a Elías, a Daniela y a los otros chicos. Dios los bendiga, los amo mucho. Cindy Obando está en San Blas. Muchas bendiciones, que mañana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Ella está allí conectadita, Cindy Obando. Saludes para tu familia y para Alex. Muchas bendiciones. Pastor, ahí estarían los saludos. Un saludo para Miriam, allá en Dagua. Miriam, un abrazo, y a la familia allá en Colombia. También quería saludar a Irma Macís, que sabemos que ella le llega el programa. Entonces, Irma, un abrazo para ti, a Ana Cecilia, Elizabeth, Alberto, allá también en San Blas. A Marujita. A Maruja, que hoy le explicamos cómo conectarse. Esperemos que esté escuchando. Maruja, un abrazo. También un saludo a Maylin, a Linda. Hoy no las pude saludar en la iglesia, pero bueno, me alegró mucho verlas ahí, a Maylin, a Linda, y a Pamela también un abrazo para ella. Maribella está en Estados Unidos, también ella se conecta a través de la línea. Ahí está Nelson José, ahí se acaba en el WhatsApp, está mandando unas manitos. Bueno, un abrazo para él. Bueno, vamos a retomar el tema en estos 20 minutitos que nos quedan. Así es. Estamos hablando de la prosperidad del impío, ¿no? Y estábamos usando, bueno, empezamos hablando obviamente de las brechas que nunca han faltado y cada vez son más grandes. Y estamos utilizando el Salmo 73, viendo como un salmista que se llama Asaf, una persona de cierto rango, sacerdote, músico. Profeta. Pues él tuvo como un desliz ahí, ¿no? O sea, fue algo que le inquietó, que casi lo hace caer, y es estar viendo la prosperidad del impío, cuando él decía pues que le llamaba la atención que esta gente pues ni se preocupan de la muerte, no tienen que trabajar mucho para tener sus riquezas, todo lo que quieren lo consiguen, son soberbios, se creen los dioses del mundo, se burlan de la gente, bueno, y que al final eso como que contrasta con lo que él veía de Dios, que es un Dios justo y todo eso para los limpios de corazón. Entonces, ¿por qué le llamaba la atención eso, no? Y entonces él inclusive se cuestionaba el que si valía la pena todo lo que él había hecho, porque él había limpiado su corazón y todo eso, pero al final, entrando en la presencia del Señor, el Señor le permitió ver claramente que esas cosas son temporales, y lo que verdaderamente importa es lo eterno, ¿no? Y realmente para todo el que camine apartado de Dios, pues va a ser difícil, no le espera nada duro, bueno, ¿no? Dice que no hay paz para el impío. Va a ser duro. Entonces, por mucha felicidad, ¿no? Uno se preguntaba, pastor, que si siendo una persona recta, que camina, que ama las cosas del Señor, que siempre está atenta a todo lo que es la palabra, ¿por qué viene a mirar, a cambiar el norte? Ahí mismo él lo dice, vanamente había limpiado mi corazón. Entonces, eso es lo importante, que nosotros nos revisemos cómo estamos caminando. Ahí dice, era en vano que yo me había limpiado bien mi corazón. Sí, y de pronto usted que me está escuchando, usted puede decir, pastor, es que a mí también, yo camino bien y todo eso, y yo no veo que avance. No veo los frutos. Ajá. Bueno, lo que la Biblia dice es, no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo segarás. Entonces, a tu tiempo. Entonces, acuérdate que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos nuestros, Él obra a su tiempo, a su voluntad. Así es que, así es, como la buena Marta, no se afane ni se turbe, ¿no? O sea, como decía también, hay un versículo que dice que aunque me matare el Señor, en Él seguiré esperando, ¿no? Y como le decía Abacú, aunque la visión tardare, pero que llega, ¿no? Sí. Entonces, bueno, obviamente ya conocemos la historia de Asaf, y entonces uno diría, bueno, pastor, ¿y entonces qué podemos hacer para no caer en eso? Entonces ahora nos vamos a apoyar en otro salmista, que es David. El Salmo 37, que curiosamente el otro es 73 y este es 37, que son los mismos números invertidos. Ahora no, espero que no vayan a ir a jugar chances, pues. Entonces, el 37 es 73, que habla del camino de los malos. Ahí están claritos los consejos, pero esta vez ya desde la óptica de David, de lo que uno debería hacer para el mismo tema, ¿no? Para no caer en eso de estar uno envidiando la prosperidad del impío. Entonces el versículo 1 del Salmo 37 dice la primera recomendación: no te impacientes a causa de los malignos. Entonces, primer consejo: no perder la paciencia. No sea impaciente, no pierda la paciencia. Ay, ¿no? Sí. ¿Qué es la paciencia? Miren, la paciencia es un arte, ¿no? Sí, es un arte. La paciencia es el arte. Sí. La paciencia es el arte de esperar con conocimiento. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que le produce a uno paciencia?
precisamente la tribulación. Tribulación. La tribulación produce paciencia. Uno no desarrolla la paciencia en un jacuzzi. En un jacuzzi esperando a alguien, ¿no? No. Uno desarrolla la paciencia en una sala de espera de un hospital, en una cárcel. haciendo fila para entrar a una cárcel, Sí, con esperando un hijo a alguien enfermo. en medio de la enfermedad. Así Bueno, es. Moisés De una perdió la operación. paciencia y ya sabemos lo que le pasó a Moisés, ¿no? Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces la paciencia es importante conservarla, porque es por medio de la paciencia que nosotros podemos obtener la salvación, ¿no? Ahora, esto de la paciencia, pues en un sistema en el que nosotros vivimos tan acelerado, Uy, no. pues es un reto tremendo, Un reto, ¿no? sí, que el El Señor nos tránsito, ayude. tanta cosa que hace que a uno le pierda la paciencia como tal, los pleitos, bueno, quienes no mantenemos con situaciones que solucionar y todo eso. Pero bueno, lo importante con este tema de la paciencia, que es todo un tema, obviamente no tendríamos tiempo ahorita para desarrollarlo, pero es toda una doctrina como tal, es que a uno nadie le hace perder la paciencia, ¿no? Es que la gente dice, es que mi mujer me hace perder la paciencia, mis hijos me hacen perder la paciencia, mi jefe, no, a uno nadie le hace perder la paciencia, el que pierde la paciencia a usted porque usted es un impaciente, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que a uno le hace conservar la paciencia? El conocimiento, la información. Cuando usted tiene la información, usted no pierde la paciencia. Eso es como, mire, hoy es 9 de febrero, ¿no? Eso es como que yo estuviera impaciente porque no me han pagado. Digo, No. pero ¿por qué voy a perder la paciencia si la información lo que me dice a mí es que a mí me pagan los 15? Entonces, ¿para qué me voy a impacientar? Sí. Entonces, mire, ese ejemplo tan sencillo que cuando usted tiene la información adecuada, esa misma información hace que usted no pierda la paciencia, porque la paciencia es el arte de esperar con conocimiento. La paciencia se nombra mucho en la Biblia. Entonces, primer consejo de David, mire, no se impaciente, tranquilo, mantenga la paciencia, ¿no? Como tal. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Primer consejo, no pierda la paciencia. Después sigue, el salmista dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ya que hacen maldad. Entonces no sienta envidia, ¿no? Básicamente Sí. no se compare con los demás, Nada. o sea, no mantenga pendiente Sí. de que este tiene más que yo, que ese matrimonio es mejor que el mío, que esa Sí. casa es más grande que la mía, que ese carro es más nuevo que el mío. ¿Me entiende? Para ver, No se sí. compare porque gente mire, mejor o dice uno, no, ¿cómo así que me voy a comparar con alguien? Claro, siempre va a haber algo mejor. siempre va a haber alguien mejor, Sí, alguien siempre va a haber alguien mejor. más inteligente que uno, siempre va a haber Claro. alguien que sabe más de la palabra que Exacto. uno, siempre va a haber alguien, no sé, siempre van a haber matrimonios más Sí, estables más que el de estables, nosotros. O sea, entonces, exacto. pero ¿de qué gana uno eso? O sea, que no se compare con los No, demás. porque O sea, sí. más importante que las cosas materiales son los fundamentos, que usted sepa quién es, su identidad. Por eso es que la Biblia dice, ¿qué sería del justo? No habla del justo, no dice qué sería del justo si pierde sus propiedades, si pierde, no. Dice, ¿qué sería del justo si pierde sus fundamentos? Sí. Ahí, eso sí es verdaderamente importante. O sea, La base. usted no pierda lo que usted cree, lo que valore siempre el lugar de donde el Señor lo ha sacado. Así es. Acuérdate de no olvidarte, no Sí, sienta no le- envidia a los demás. Como decía el mismo Pablo, el Pablo lo tenía claro. Pablo decía, a mí me gustaría que todos fueran como yo, o sea, que todos tuvieran esa pasión, ese ímpetu. Pero bueno, yo sé que cada uno tiene lo suyo, entonces él entendiendo que todos somos diferentes y cada uno tiene su propio caminar, ¿me entiende? Entonces viva su cristianismo, como le dijo el Señor a Pedro, cuando Pedro le dijo Señor y cuando Juan lo estaba siguiendo, ¿no? ¿Y este qué? Y dice, ¿y a ti qué te importa? Sígueme tú, preocúpate por ti, o sea, preocúpese de su relación con el Señor. Ahora, no quiere decir esto que usted que deje de soñar en sus metas, sus anhelos, no. Tener un propósito Trate de tenerlo. vida. Pero sí. pues, la palabra dice, mire, gózate con lo que tienes hoy. No se goce con lo que usted podría tener o lo que hubiera podido haber tenido en el pasado. No, eso no sirve. Gócese con lo que tiene hoy. El día de hoy. Bueno, sigamos con los consejos. Están muy buenos los consejos de David, ¿sí, ¿no? No Así sea es. impaciente, no deje de estar envidiando a los demás, deje de estar comparándose con los demás. Después el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, confía en el Señor y haga el bien. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, en el autor y consumador de la fe, ¿no? Confíe en Él. Si realmente usted cree en el Señor y usted ha puesto su vida en Él, Así es. pues confíe en Él. O sea, Ujú. el Señor sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad, o sea, Así. antes de que las digamos inclusive, ¿no?
Por eso es que hay gente que pide cosas y no las recibe porque piden para sus deleites, o sea, no piden real. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno realmente necesita, ¿no? Yo por ahí leía un letrero, Mili, una vez que decía que cuando uno se da cuenta que Dios es lo único que uno tiene, uno se da cuenta también que Dios es lo único que uno necesita. Entonces, confíe en el Señor y procure, no se canse nunca de hacer el bien, o sea, que a su tiempo va a cosechar. Recuerde que el que hace el bien, paga bien. Si usted siembra bien, eso va a confíe en el Señor. Tercer consejo de David. Después dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleites en el Señor, ¿no? Hemos hablado muchas veces de lo que es deleitarse, ¿no? Esa armonía. Alegrarnos, gozarnos de nuestra relación con el Señor, ¿no? Hay muchas cosas que a uno le causan deleite, ¿no? Sí, Por ejemplo, a nosotros nos gusta venir aquí a hacer el programa. Eso es algo que a nosotros nos llena de deleite, ¿me entiendes? No lo hacemos ni de mala cara, ni lo sentimos como una carga. Entonces nos gozamos y de que como pareja, como matrimonio, compartimos este ministerio, venimos, compartimos con la gente, el ir a la iglesia. Hay tantas cosas en las cuales uno se deleita en el Señor. Deleítese en el Señor, ¿no? Siéntase dichoso de ser hijo de Él, o sea, ¿me entiende? Orgulloso, sienta que realmente es un privilegio el ser hijo del Señor y dice ahí que en la medida en que usted se deleite en Él va a conceder los anhelos de tu corazón, ¿no? Entonces, en el diccionario, si uno busca la palabra deleitarse, eso es producir alegría o gozo, placer del ánimo. Todas las cosas que usted haga para el Señor, hágalas con deleite, ¿no? O sea, no los haga ni por obligación, ni como una carga. Por eso dice que uno debe ir a la iglesia con regocijo, con alegría. Que no sea un sacrificio más así. Entonces, deleites en las cosas del Señor y bueno, sigamos que esta lista de consejos van a terminar murmurando, están buenísimas. Y quejándose. Después dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Encomienda a Jehová su camino. Todo. Ponga en las manos del Señor su vida. Todos sus deseos. Todo, sí. Sí. Como al mejor estilo de Moisés, ¿te acuerdas? ¿Qué era lo que él decía al Señor? Dice, si tu presencia no va conmigo, de aquí no me muevas, Señor, de aquí no me muevo. Ponga en las manos del Señor su vida, su caminar, ¿no? Así es. Y como dice por ahí una canción que dice que mientras haya aliento en mí, ¿acuerdas? Sí. Mientras haya aliento en mí, Señor, haz tu obra en mí. Así es, una canción. Esa canción que dice, hoy te rindo mi ser. Bueno, esa canción es buena cantada, ¿no? No llorada. Pero bueno, esa canción de te rindo mi ser es mientras haya aliento de vida en nosotros, permitamos que el Señor haga su obra en nosotros, ¿no? Que se haga su santa voluntad, pongamos nuestra vida en las manos de Él. Dice David, todo, encomiende la salud, a Jehová los hijos, su todo. Camino, encomiende a Jehová su camino. Después dice en el versículo 7, Mile, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Sí. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. A veces tenemos que callar, no tenemos que estarle pidiendo, preguntas al Señor, sí, haciéndole preguntas. Eso fue lo que le faltó a Asaf, era mejor que hubiera guardado silencio. A veces callado, a veces calladito es más lindo. O sea, si hay malos negocios en esta vida, Mile, el peor negocio es contender con Dios. Así es. No alegarle a Dios. No tiente a Dios, no cuestione a Dios. O como decía, por ejemplo, el mismo Job en algún momento, ¿no? Que golpeaba mesa, ¿no? Y decía, golpeando mesa, decía, ¿dónde está Dios? Si yo supiera dónde está, iría y le preguntaría, ¿y por qué esto y por qué aquello? Bueno, después vino el Señor y lo cuadró, le dijo, no vengas aquí a hablarme nada, que ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando la fuerza del caballo? Dice, ¡ay, Dios! Entonces guarde silencio delante del Señor, o sea, no contienda con Él, o sea, eso es el peor negocio que está allá. Y usted dice, pastor, es que usted dice que no tiente a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Es ponerlo a prueba, ¿no? Hay gente que dice, Señor, si tú existes, que se haga esto. Digo, no, deje de tentar a Dios. Guarde silencio. Si va a creer en Él, confíe en Él. Sí. Como le hacía el reclamo, ¿te acuerdas, Elías al pueblo, no? Le decía, vea, ustedes que dicen que creen en Dios, los lunes creen en Dios y los martes en Baal, ¿no? Sí. Dejen de estar entre dos aguas, entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, pues síganlo a Él. Y si es Baal, pues sigan a Baal, pero dejen de estar ahí pateando con las dos. Sí, exacto. Entonces, guarde silencio delante del Señor. Amén. Y básicamente eso, ¿no? Después dice en el versículo, el versículo 7, guarde silencio. En el versículo 8 dice, deja la ira
y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Entonces, deje la ira, ¿no? Deje la ira, acuérdense No que la sean ira... iracundos. Hay varios tipos de ira, mire. Sí. Hay una ira santa, ¿no? Porque el Señor se airó cuando Sí. sacó la faja, ¿no? Sí. Pero es esa ira que uno se Chichoso, indigna por la injusticia, pero sí. es una ira que pasa. Es Ya, pasajera. pasó. Pero hay otra ira que es pecaminosa, que es Sí, esa sí, que se no tape guarda tus en el ojos, corazón. Que no tape tus ojos. No, que se guarda en el corazón y que es Ajá. la que va generando esas raíces de amargura. De Y murmuración, eso es de... lo que el salmista decía, ¿no? Ujú. Que se iba desanimando, es esa ira Y que... eso lo refleja tu cara, lo refleja tu parecer, todo, esa ira que vas guardando, te va desgastando poco a poco. Entonces deseche eso, Ajá. airaos pero no pequéis, no deje que la ira obviamente pase el tiempo y esté ahí, que el sol caiga sobre eso, entonces nada que ver con eso, ¿no? Y no, mire que deseche de eso, la ira te llega a hacer lo malo, ahí dice. Sí, claro. Claro, con la ira Cuando una persona ya se aira, se ciega. se ciega, o sea, ¿Entiende? te pone un velo y ya no estás actuando con cordura. Te volviste Entonces necio. hagamos un chequeo de los consejos Así de es. David. Bueno, obviamente Paciencia. no sea impaciente, no pierda la paciencia, no Ajá. sienta envidia a los demás, deje de compararse a los demás, confíe en el Señor, pongan en el Señor Todo. su vida, su caminar, Todo. deleites en Él, encomiende a Él su camino, guarde silencio, no tiente a Dios, deje la ira, desecha el enojo. Así, Y al final, dije. obviamente el salmista llega a una conclusión, mire, que Los está que por allá en el esperan versículo en Jehová. 23, ¿no? Ah, bueno, y después ahí, Porque usted los puede leerse todo el malignos Salmo serán- 37, donde él hace una comparación entre el uno y el otro. Sí, que los Dice el malignos versículo serán 16, ¿qué dice? Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y dice también, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y mira lo que dice el 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, Y da. porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Acuérdate que un Así es. bendito es el que tiene la presencia de Dios y un maldito es el que obviamente no tiene a Dios, o sea, los Sí. impíos, ¿no? Y al final, Dice, porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. sí, ahí Él iba, nos que esa es ordena, ahí él iba, nos que esa es la ordena. conclusión a la que él llega. Ajá. Vamos a leerla rápidamente en 2 minutos. Dice, la conclusión a la que llega David, dice lo que leía Milena ahorita, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido. Así es. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así En es. todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es Para bendición. para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. No resbalará. Esa es la conclusión a la que llega David. Así es. Y bueno, obviamente, si usted de pronto analiza bien lo que hemos hablado, muchos, y sobre todo en estos tiempos, como les digo, donde hay tanta desigualdad y tantas brechas sociales, pues no estamos ajenos a poder sentir lo que sintió ese salmista, de estar muy pendiente de por qué pasa esto y estar cuestionando. No, la recomendación siempre del Señor es disfrute lo que usted tiene con la mujer de su juventud. Amén, Amén. dice Milena. Amén. Sí, disfrute lo que usted tiene, disfrute, siempre esfuércese por superarse, por conseguir cosas, pero que sea fruto de su esfuerzo, que usted no tenga nada de qué avergonzarse, o sea, no hay una mejor conciencia no hay una mejor almohada que una buena conciencia, que usted realmente esté consciente de que lo que tiene, lo que ha logrado de la mano de Dios ha sido con su propio esfuerzo, básicamente, sin hacer daño a nadie. ¿Por qué? Porque Así como es. dice Proverbios 10:22, las bendiciones de Jehová es la que enriquece, esa es lo que verdaderamente lo enriquece a uno, las bendiciones de Dios, y esas bendiciones pues no añaden tristezas, ¿no? Entonces ahí está lo verdaderamente importante. La prosperidad del impío es evidente, la vemos, pero recuerde que todo eso es pasajero y lo que nos interesa realmente es Nuestra aquí en lo vida, temporal nuestra vida poder eterna. asegurar
una riqueza mucho más grande que esa, que es el estar en una eternidad con el Señor. Cara a cara. Así es, que vamos a estar alguna vez sentados a la mesa con Él. Así ¿Y sabes qué? ¿Haciendo qué, Mile? Escuchándolo hablar, como dice la más. canción, ¿no? Escuchándolo hablar, y que dice que no importa en qué lugar de la mesa me toque, pero que como que yo esté allá, Allí. eso es lo que queremos Lo que obtener. vale. Pero bueno, se nos fue el tiempo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todas las personas que nos han escuchado. Pastor, antes de orar ahí, saludes a Elcita, está allí, desde California nos está saludando Elsa. Saludo Un para abrazo, Elcita. Un abrazo, Elsa. Bien, vamos a darle la oportunidad a aquellas personas que nos han escuchado y Así que hoy, escuchando esa palabra, pues han entendido que sí, que tienen que pedirle perdón al Señor y salir de la religiosidad en la que vivían, creyendo que realmente tienen una relación con el Señor, pero siempre han vivido al mejor estilo de lo que le pasó a Asaf. Pero bueno, por lo menos Asaf pudo reaccionar a tiempo, pero hay muchas personas que siguen sin salir de ahí, ¿no? De estar inconformes, cuestionando a Dios, de por qué Dios hace esto y hace aquello. O sea, guarde silencio delante del Señor. Hay un salmo que nosotros tenemos en la sala de la casa que dice, estad quietos y ved que yo soy Jehová, dice el Señor. Pero bueno, si es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro que realmente la salvación, la relación contigo es personal, Señor. Así es. Es personal, no depende del entorno, no depende de lo que los demás tengan, no depende de la santidad de otros, no depende de las victorias de otros, depende de mis propias victorias, las cuales yo mismo tengo que pelear, depende de mi propia santidad, la cual yo tengo que primero tener por medio de un nuevo nacimiento y después mantener, conservar, perseverar hasta el final, Señor, porque el anhelo mío, si bien es lograr cosas aquí para el deleite temporal, pero eso no es importante, Señor. Lo verdaderamente importante es que yo pueda disfrutar de una eternidad contigo, Señor, y ya sé que me tengo que esforzar. Por eso hoy, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te voy a encontrar, y cuando te encuentre te voy a conocer. Y en la medida que te conozca te voy a amar, Señor. Y a medida que te ame te voy a servir y empezaré a hacer por ti cosas que solo uno puede hacer por amor, Señor. Y en medio de esa vida de servicio seré lo que tú anhelas de mí, que yo sea una adoradora en espíritu y en verdad, Señor. Amén. Bendigo yo este momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, y amén. Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes, que tengan una semana de mucha bendición para cada uno de sus hijos en las escuelas, muchas bendiciones, y aquí estamos. Un abrazo a la distancia para cada uno de los de Efesios 4:23 Cartago. Recordarles, Mile, que la iglesia de Efesios 4:23 en Cartago, estamos costado norte de las ruinas, ahí en el centro comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana en el salón principal. 8772-5957 mi número, Pastor Eder Molina, si en algo le podemos colaborar. Próximo domingo, si Dios lo permite, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.